Hola a todos y a todas. Ayer lunes hubo dos noticias que marcaron el ambiente político y social que estamos viviendo en nuestro país. La primera fue esa misa funeral en honor a las víctimas del temporal de la Dana, celebrada en la Catedral de Valencia, que desde mi punto de vista fue un cónclave del Partido Popular. Y la segunda es la amenaza de Carles Puigdemont de romper el gobierno. Lo primero que hay que aclarar es que lo que se celebró ayer en la Catedral de Valencia fue una misa funeral en honor a las víctimas del temporal de la Dana, no un funeral de Estado. Porque un funeral del Estado es lo siguiente, es una ceremonia fúnebre pública, oficial, organizada por el gobierno, para honrar a una figura pública destacada, etcétera, etcétera. Por el gobierno. Esto fue celebrado, organizado por la Archidiócesis de Valencia, con el arzobispo y con el gobierno de la Generalitat. Porque esto fue un acto, para lavar la imagen de masón y organizar un cónclave del Partido Popular, donde ahí estuvieron, los presidentes autonómicos como López Miras, Moreno Bonilla, Ayuso, Jorge Azcón, también estuvo Feijóo, políticos del Partido Popular, militares, no lo sé, había de todo. Ese era el fin principal, porque realmente las víctimas no estaban invitadas. Los familiares de las víctimas se enteraron por la prensa de que se celebraba este funeral. Ellas no estaban invitadas y el arzobispo les envió un número de teléfono para que llamaran por si querían ir. O sea, realmente fue humillante y vergonzoso. Lo que pasó ayer fue un espectáculo muy lamentable. Y el presidente del gobierno no fue porque si va en representación del Estado. Esto es una misa católica y el Estado es aconfesional. Artículo 16 de la Constitución. A ver si nos enteramos. Y estuvieron en representación del gobierno porque quisieron ir, como todos, porque fue una convocatoria, del arzobispo, quisieron ir. En este caso los reyes, porque la monarquía es católica, y por respeto, por supuesto, a los familiares de las víctimas, pero eso era el objetivo. O sea, los reyes porque son católicos, en este caso la monarquía, y luego los que quisieron ir, como en este caso la representación del gobierno, que fueron 3 ministros y la delegada de gobierno, los ministros Víctor Torres, María Jesús Montero y Diana Morán. Efectivamente, fueron los que quisieron ir a esa convocatoria. No era un funeral de Estado, no era un acto oficial. Fue un acto del Partido Popular, que es lo de siempre, poner en evidencia y atacar al gobierno. Siempre es lo único que hacen. Y con esto lo que han conseguido es que los familiares de las víctimas se sientan más desamparados, más humillados. Como lo pudimos ver, en la puerta estaban gritando asesino Amazon, por ejemplo. Y lo que se vio dentro en la catedral, ¿qué queréis que os diga? Ver a, familiares de las víctimas haciéndose selfies, aplausos cuando entraban los reyes, un poco extraño todo. Luego también entrando Mazón a la catedral flanqueado por los presidentes de Murcia, López Miras, y el de Aragón, Jorge Azcón, porque le da miedo salir a la calle, porque es un cobarde. Pero ya por la mañana en las redes sociales los panfletos digitales ya estaban empezando a calentarse en las redes, ya empezaban contra el gobierno, a publicar noticias, por ejemplo como El Español, que luego le siguieron los demás, como El Debate o The Objective. El Español decía: ningún miembro del gobierno acudirá al funeral por las víctimas de la Dana en Valencia, según la agenda oficial. Cuando ya se sabía que iban a ir en representación del gobierno los 3 ministros y la delegada de gobierno. Porque aquí la cuestión es siempre meter cizaña, embarrar continuamente, lo mismo que hicieron con polémica de que no hubo representación española en la inauguración de Notre Dame. ¿Y qué pasa? Lo mismo que no hubo representación de muchos presidentes europeos ni de casas reales. O sea, aquí la cuestión es siempre ir a atacar y atacar. Y si no, escuchemos a Feijóo o Ayuso. Qué vergüenza que no ha habido representación, no sé qué, no sé cuánto. Vergüenza tenían que tener ellos. No decir por qué Mazón no acudió al CECOPI y estuvo 5 horas desaparecido el día del temporal. Venga, basta ya de hipocresía. El gobierno hoy ha comunicado que se va a celebrar un acto civil.
para recordar a las víctimas, un homenaje a todos los que ayudaron durante el temporal, que colaboraron con la Generalitat Valenciana y otras comunidades afectadas, cuando llegue el momento, porque hasta ahora hay 4 desaparecidos todavía que localizar, 4 fallecidos, y están aquí organizándose estas misas funerales en la Catedral de Valencia. Venga, todo es fiesta, es jauja, pero qué vergüenza, qué vergüenza lo que está haciendo el Partido Popular Mazón, el gobierno valenciano, para tapar pues su negligencia, su incompetencia y su responsabilidad política. Y ahora quiero que escuchéis a Carlos Mazón cuando ayer le preguntaron por este funeral y quién lo había convocado. Atentos a la pregunta de la periodista. Pues tengo que decirle que es un funeral convocado por el Arzobispado, no por la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana acude a una convocatoria del Arzobispado. Por tanto, nosotros no hemos organizado este funeral, esta misa, y no tengo más que decirle. Lo organiza el Arzobispado, pero el Arzobispado no dispone de listados de nombres. Imagino que la Generalitat a lo mejor sí, ¿no? Pero es que nosotros no somos los que hemos convocado esta cuestión y, por tanto, lo que hacemos es acudir a una llamada por parte del Arzobispado. No somos los convocantes, no somos los celebrantes. Yo no sé si alguien nos quiere corresponsabilizar de una misa que entiendo que con la mejor intención está celebrando el Arzobispado. Yo no tengo nada más que decirle, porque es que no tengo competencia en esta cuestión. Sí que respeto y sí que voy a acudir. Como lo he dicho desde el principio. Si es que Mazón, con esa cara que tiene de mentiroso, le delata. Le pregunta a la periodista por ese listado. Pues claro que se lo han facilitado al Arzobispado. Si no, ¿cómo localizan los nombres, las direcciones, dónde se dirigen esas invitaciones? Pues claro que lo han convocado. Han sido ellos, el gobierno valenciano de Mazón y el arzobispo de Valencia. Vamos a ver, que ya sabemos la Iglesia Católica de qué pie cojea. Y ahí está el Partido Popular para sustentarlo. No nos engañemos y no seamos hipócritas. Pero aquí el que dio la nota con ese afán de protagonismo que tiene siempre es Núñez Feijóo. Mirad el vídeo. Con qué arrogancia y prepotencia se presenta allí Feijóo, el último, 5 minutos antes de que empezara la misa, cuando ya habían llegado los reyes. Se sienta directamente en un asiento que ya tiene reservado en el primer banco de autoridades, como si él fuese una autoridad. Tan solo es el líder de la oposición. Quería la foto, porque después, a los 5 minutos de acabar la misa, ya colgó en su tuit una foto con esas palabras que dice tan rimbombantes y que les importa un rábano las víctimas, porque lo único que han hecho ha sido utilizarlas como hacen siempre. Fijaros el tuit que colgó, a las 8:03, recién acabada la misa. Y pone lo siguiente: la Dana truncó 229 vidas y provocó un dolor inconmensurable para todos. Las víctimas de esta tragedia nacional y sus familias merecen ser honradas, hoy y siempre. Y pone la gran foto donde está él en primera línea, en línea de autoridades. Se equivoca hasta en el número de fallecidos, que son 222. Y también omite a los 4 desaparecidos, que están todavía ilocalizables. Eso es lo que le importa a Feijóo, las víctimas del temporal de la Dana. Su postureo y su fotografía, nada más. Y ahora quiero que escuchéis a un familiar de una víctima que se salió fuera de la catedral cuando vio todo el ambiente que había, un ambiente político, todo lo que havia organitzat el govern de Carlos Mazón. Pues perquè he vist persones que no volia compartir l'espai en ells, com per exemple gent de la Generalitat Valenciana, que van ser els responsables de la mort de mon pare. Mon pare falta en la CV36 dins del cotxe, ofegat, i la casa de baix, la planta baixa, pues està tot fet pols i 2 cotxes. I no volia estar en ells. Pensa que no, per mi, o sigui, parle per mi, pensa que no
no tenían que haber venido. Qué triste escuchar a esta señora. Bueno, esta señora es vecina de Picaña y perdió a su padre. Esta misa funeral se tenía que haber hecho exclusivamente para los familiares de las víctimas. Si el arzobispo de Valencia hubiese tenido un poquito de conciencia y de respeto, por muy arzobispo que sea, esta misa tenía que haber sido de puertas abiertas para que todo el mundo, todos los ciudadanos de Valencia, de las poblaciones afectadas, quisiera quien quisiera acudir a esta misa libremente, en solidaridad con las familias, con las víctimas. Pero no, tuvieron que hacerlo pues a puerta cerrada, en un evento político. Político, nada más, por intereses. Eso es lo que tenía que haber hecho el arzobispo de Valencia. Pero bueno, como ya sabemos, la Iglesia rezando y con el mazo dando. Y ahora vamos con Carles Puigdemont, de Junts. Bueno, ayer saltó la sorpresa para todos que Carles Puigdemont ha pedido que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Y nos preguntamos, ¿a qué viene esto? Cuando recientemente han aprobado la reforma fiscal. ¿Qué le pasa a Puigdemont? Esto es lo que dijo ayer en una comparecencia. Sigue demostrando que no es de fiar. No ha conseguido vencer los recelos que teníamos, sino que los ha incrementado. Por eso, hasta el inicio de esta comparecencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria que le pedirá al presidente Sánchez, si se aprueba esta iniciativa, que pida someterse a una cuestión de confianza. Esto no se entiende. Vamos a ver. Primero, la cuestión de confianza, el único que tiene potestad para presentarla es el propio presidente del gobierno. Y eso lo sabe Puigdemont. ¿Cuál es su objetivo? Pues lo que quiere es abrir un debate sobre la confianza de todos los grupos parlamentarios que apoyaron en su momento pues, la investidura de Pedro Sánchez. Porque según Puigdemont dice que ha incumplido el acuerdo de investidura con Junts, que hay una descoordinación entre lo que se habla en Suiza y luego lo que se hace aquí el gobierno. Dice que es muy preocupante, que la confianza entre el bloque que dio la mayoría se ha roto. Eso no lo dice RC, porque dice que no les interesa ni cuestión de confianza ni nada. Que Pedro Sánchez no es de fiar. Vamos, esto le ha venido como un caramelo al Partido Popular y a Feijóo, que a los 5 minutos ya estaba haciendo, bueno, dando sus charlotadas. Y dice que ha llegado un punto en el que hay un punto de inflexión. O dejarlo caer al gobierno. Eso lo tiene claro Puigdemont. Bueno, todo esto a un año. Se ha cumplido un año recientemente de la investidura de Pedro Sánchez. Una legislatura se compone de 4 años. Y ya están, bueno, ya llevan tiempo. Empezando, bueno, pues a intentar siempre estar en esa cuerda floja. ¿Por qué? Bueno, pues porque Junts y Carles Puigdemont tienen pendientes unas cuestiones. La primera, la ley de amnistía, que no se le ha aplicado ni a Carles Puigdemont ni a Jordi Turull, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo, bueno, el Tribunal Supremo presidido por Marchena, que ahora se ha marchado, se opone a concederle la amnistía a Carles Puigdemont. Y Carles Puigdemont ha sido reelegido presidente de Junts, por tanto lo que quiere es venir cuanto antes aquí a España. Claro, ¿os acordáis cuando Carles Puigdemont escribió una carta hace unos meses diciendo que esto no ocurriría si estuviese el Partido Popular en el gobierno? Pues esto es justamente lo que quiere decirse. ¿Por qué? Pues porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo, todo el Tribunal Supremo está controlado por el Partido Popular. Eso ya lo sabe Carles Puigdemont. Luego tiene las competencias de inmigración, que también es un hueso duro de roer, a ver hasta dónde llega. Y luego también el catalán, la lengua oficial, que están empeñados en que sea lengua oficial en el Parlamento Europeo. Pero eso es muy difícil de consensuar, porque, vamos a ver, la Unión Europea reconoce que debe ser aprobada por unanimidad de los 27 Estados miembros, no depende del gobierno. Y en septiembre del año 2023, el gobierno ya solicitó oficialmente incluir el catalán, el gallego y el euskera a la Unión Europea. Pero claro, para la Unión Europea todo esto va a ser difícil que todos se pongan de acuerdo, porque algunos países no lo están.
Por cuestiones, primero, de costes económicos, porque hay que traducir documentos, interpretaciones, etc. Luego, las implicaciones logísticas, que eso ralentiza todo el proceso administrativo, en fin. Y luego los precedentes, que hay algunos países miembros que no están de acuerdo, porque a partir de ahí pues empezarían a surgir otras lenguas regionales de otros países europeos. En fin, que sería un follón. ¿Y qué es lo que quiere Carles Puigdemont? Si realmente quiere hacer caer al gobierno, pues que presente una moción de censura. Ya está. No la cuestión de confianza que sabe que depende del presidente del gobierno. Una moción de censura que posiblemente, bueno, posiblemente no, será apoyada por el Partido Popular y por Vox, pero claro, con una condición de convocar elecciones. Y eso precisamente puede ir por ahí en los tiros. De que consiga plantear una moción de censura que se apoye y haya una convocatoria de elecciones. Y en este caso, por un lado, si la cuestión de confianza la acepta el presidente del gobierno, ya se haría en febrero. Y después, bueno, pues posiblemente la moción de censura. No lo sé, ya veremos a ver qué es lo que ocurre, pero la cuestión es que nosotros, los ciudadanos, no podemos estar en esta situación siempre de intranquilidad, de miedo, de temor, que se rompe el gobierno, que va a caer, que va a llegar que llegan los fascistas, porque es lo que son, no es una extrema derecha ni nada, son los fascistas, y que están intentando dar un golpe judicial, porque ya lo estamos viendo. En fin, que es una situación bastante angustiosa. Y por último, otro movimiento del novio de Ayuso, Alberto González Amador, que intenta tapar la boca a periodistas, a coaccionar a otro periodista, en este caso a Xavier Fortes, el que presenta el programa La Noche en 24 horas. Resulta que el jueves pasado, Xavier Fortes recibió un burofax del abogado de Alberto González Amador, en el cual le comunicaba un acto de conciliación previo a interponer una querella por injurias y calumnias. Resulta que es que Xavier Fortes y 3 contertulios más, entre ellos Enric Juliana, Luis Arroyo y Pablo Simón, en una tertulia, en un debate, por llamarlo delincuente confeso por fraude fiscal, cuando ya sabemos todos que eso él lo ha reconocido ante la Fiscalía de Delitos Económicos. Bueno, pues parece ser que lo único que intentan es tapar la boca, coaccionar, para que no se le llame delincuente lo que es, porque su novia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, no le gusta. Y hay que amenazar a periodistas y a periódicos, lo mismo que hizo Miguel Ángel Rodríguez cuando se destapó la noticia al diario.es y a la periodista Esther Palomera. Y yo me pregunto, ¿de dónde saca este delincuente confeso de fraude fiscal tanto dinero para interponer querellas? A todos, porque a políticos, a ministros, a periodistas, bueno, principalmente ha ido por el fiscal general del Estado. ¿De dónde lo saca? ¿Quién le financia? ¿Qué son las facturas que le pasa a Quirón? ¿O el Partido Popular de la Comunidad de Madrid? De la cual es su presidenta, su novia, Isabel Díaz Ayuso. ¿Le pagan sus abogados y todas estas querellas? Porque se necesita mucho dinero, para todo esto. La cuestión es que Xavier Fortes ha remitido un escrito de amparo al Colegio de Periodistas de Galicia y al Consejo de Informativos de Radio Televisión Española. Esto no se puede tolerar. No, esto hay que parar en los pies. A toda esta mafia del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid, de Ayuso y a todo lo que tiene a su alrededor. Y por supuesto a su novio delincuente confeso por fraude fiscal, Alberto González Amador.